Reino de Betanie. Reino propiedad del B. Capital del reino, Betis. Fundada por Alexandre. Nombre de la provincia donde está emplazada la capital, Betinie. Habitantes del reino, betanos. Habitantes de la capital, béticos. El habitante de una ciudad o ciudadano, García. De tal denominación proviene el actual apellido de García. Monedas en curso en el reino después de su separación de la Gole o Aragón, maravetano de oro, que valía 8 dinero de plata. Danza nacional, baile. Bandera, de color verde con una media luna blanca iniciando el menguante. Emblema nacional, el águila imperial de Alexandre con una pequeña serpiente en el pico. Día de fiesta nacional, 23 de abril actual. Betanie, reino sagrado propiedad de Dios B. Desde que Alexandre fundó sus principales ciudades, muchos fueron los poetas y viajeros escribiendo sobre las maravillas de la Betanie. La descripción de sus monumentos tan célebres y las noticias sobre la magnificencia de sus palacios, llegaron hasta las cortes más lejanas. Los príncipes de origen bere considerándose más privilegiados eran los que se hacían gran honor y placer en contar cómo en sus años juveniles recorrieron las calles de Gades, de Betis, de Cardube y los palacios y jardines de Alamovera. Solían decir que sin conocer Betanie no podrían sentarse en el trono de sus antepasados. Sé que Mahamed tuvo en sus manos un manuscrito hallado en la gruta del Monte Ara, en el cual estaban insertos algunos de los hechos relatados aquí. Todo cuanto leyó en él le asombró sobremanera. Su lectura fue el principal motivo impulsándole en querer conquistar el legendario reino. Inculcó pues a sus discípulos la necesidad de ir a liberar la tierra paradisíaca habiendo sido en otros tiempos regalo troyano de Dios B, y según las santas escrituras seguía siendo propiedad de él. Tras nombrar a su capitán Tzacar rey de Levante, Alexandre abandona la ciudad de Gandis, dirigiéndose hacia la antigua Payacie. Tiene muchos deseos de entrar por fin en su famosa capital Caide, otrora dueña y señora de casi todas las tierras y mares conocidos. El bey y su gran comitiva de 100 capitanes y miles de kazak formaban un espectáculo tan soberbio, tan fantástico y tan inusitado, que los campesinos y pueblerinos de las aldeas situadas a más de 10 leguas, deseosos de verlos pasar, acampaban desde hacía semanas a través de los campos. Nadie quería desaprovechar la única oportunidad que tendría en su vida de contemplar con sus propios ojos al Dios B, gran vencedor en Troya y soberano de este globo terrestre por voluntad de Dios Todopoderoso. Todos, con gran entusiasmo por cuanto iba a acontecer, aguardaban el zar. Nadie se movería del lugar previsto de su pasaje. Todos apuntaban la mirada en la misma dirección. Después de tener la dicha de verle y ovacionarle estrepitosamente, durante largo tiempo le acompañarían en su camino. Nuestros guías aconsejaban al Dios B coger el itinerario más corto, pero a veces aquellos nos hacían dar un pequeño rodeo ya que por la ruta acostumbrada de las caravanas nos esperaban miles de personas con mujeres y niños. Alexandre, siempre con su bondad infinita, no deseaba evitar esas buenas gentes. Sabedor que de todos modos, cansados, hambrientos y con los pies descalzos, reemprenderían su marcha para tratar de alcanzarnos, prefería molestarse en ir a su encuentro. Así les evitaría más andaduras. De no hacerlo así, pensando que queríamos esquivarlos, esas muchedumbres hubiesen corrido de un lado para otro como seres desesperados. Al hallarse ante su presencia se oía un fuerte alboroto de mujeres levantando los brazos en alto. Seguidamente los inclinaban hacia el suelo, a la manera paya. Sobre sus espaldas los niños pequeños lloraban, asustados por tal estruendo de gritos. Algunos, colgando de las faldas maternas, quedaban pronto sumergidos en la muchedumbre, perdiendo por un momento o para siempre a sus madres, como había sucedido varias veces. Los payos solían tener muchos hijos pero pocos llegaban a mayores, antes de alcanzar la pubertad más de la mitad morían, diezmados por las fiebres propias de su raza, por hambre o pésima higiene. Otros los extraviaban o los abandonaban deliberadamente por los caminos. En algunas ocasiones esas gentes pobres y sencillas,
pero deseosas de venerar a nuestro Dios, estaban tan agotadas por el largo viaje realizado que antes de poder alcanzarnos se desplomaban al suelo, incapaces de dar un solo paso más. Alexandre, al enterarse, ordenaba dar media vuelta y al galope nos veíamos cabalgar a su encuentro. En una ocasión eran tantos que nuestra sorpresa fue morrocotuda al constatar cómo de pronto los campos apareciendo ante nosotros estaban cubiertos de cuerpos humanos tendidos. Por más que mirásemos no percibíamos ni tierra ni hierba a lo ancho y a lo lejos permitiéndonos la vista. Al vernos llegar, la muchedumbre se alzó de golpe como si se le insuflara una nueva vitalidad. Todos levantaron los brazos hacia Alexandre, todos al mismo tiempo y luego se prosternaron silenciosamente hasta tocar la tierra con sus frentes. Al no atreverse ninguno a incorporarse tuvimos que ordenarles lo hicieran. Él aparecía ante ellos, montado sobre su caballo, encuadrado por sus portaestandartes, como el Dios poderoso del cual tanto oyeron hablar durante los años troyanos. Vimos a nuestros guías de a pie tener mucha dificultad para abrirse paso por entre la enorme multitud de campesinos, mas cuando finalmente nuestra caballería, precedida por el caballo de Alexandre, se puso en marcha, los payos se retiraron apresuradamente, pues tenían verdadero temor hacia nuestros bellos animales. Era la primera vez que se hallaban en su presencia, pero sabían de su existencia por los relatos fantásticos de algunos de sus jefes guerreros. Aquí, en esas tierras, montaban sobre los gambil, dromedario, los cuales matamos en gran número en la Parancie. De pronto tropezamos con una caravana de estos animales transportando mujeres con niños, huidos de los pueblos y aldeas cuyas casas y enseres fueron pasto de las llamas, a cargo de los rapados. Alexandre, bajando de su caballo, dio unos pasos hacia las payas con la mano derecha levantada en son de paz y de amor. Entonces vimos de pronto cómo esas mujeres se apeaban, precipitándose hacia las botas de nuestro Dios, besándolas repetidamente con verdadero fervor. Se disputaban entre ellas y algunas más embravecidas abrazaban las piernas de Alexandre, sin querer soltarlas. Aconsejamos a nuestro Dios volviera a subir a caballo, no poniendo más pie a tierra, porque tal como nos sucedió en otros lugares, nos veríamos en mucha dificultad para rescatarle de esas gentes pareciendo enloquecidas. Incluso nuestras monturas estaban intranquilas, ante tantos clamores y tantos gestos extraños. Veíamos viejos con la piel completamente arrugada. Apenas se sostenían de pie. Apoyados cada uno sobre un grueso bastón lloraban como chiquillos, levantando los brazos hacia nuestro Dios. Según nos explicaron eran pabelos, es decir descendientes de mujeres vere traídas de pequeñas a esas tierras y entregadas a los pares. La mayoría habían trabajado como esclavos en las minas de cobre y plomo, muy abundantes por aquí. Numerosas mujeres nos presentaban a sus niños enfermos o paralíticos, implorando el favor divino de Dios vi. Algunas dieron a luz prematuramente en tal ocasión, poniendo el nombre de Jesús o Alexandre a sus recién nacidos. Como habíamos perdido mucho tiempo, el zar ordenó dirigirnos hacia una elevación de terreno, cercana, ya que el sol nos advertía que de un momento a otro iba a desaparecer tras el horizonte sinuoso. Allí estableceríamos nuestro campamento a fin de pasar la noche. Mientras disponíamos las tiendas, cientos de mujeres formaron una larga hilera mantenida por los cosacos, impulsadas por el deseo de besar las vestimentas o las manos de nuestro Dios. Alexandre permitió solamente a 100 de ellas pasar una a una delante de su tienda. Los cosacos obligaron a las restantes a retirarse más lejos, luego que el mismo Alexandre las hablara, consolara y reconfortara. Al alcanzar una aldea y fijar nuestro campamento en las afueras, se producía el mismo espectáculo, se oían los mismos gritos de júbilo, se veían las mismas filas de mujeres queriendo besar las manos de nuestro Dios, mas también habíamos de presenciar las mismas lamentaciones de sufrimiento y de hambre. No podíamos darles de comer por ser escasas nuestras provisiones. A pesar de múltiples pesquisas no nos fue posible hallar algo en las despensas de los palacios abandonados de los pares, pues estos se cuidaron de destruir y quemar todo cuanto no pudieron llevarse a sus refugios de las altas montañas. Como el pueblo tuvo que entregar cada año toda la producción de arroz, siendo este el único alimento de esas gentes,
en su mayoría chinas, para la guerra de Troya, y además estando la mayor parte de los campos sin cultivar desde hacía años por falta de mano de obra, las poblaciones visitadas no disponían de ninguna reserva. El hambre experimentado era total. Quedaba claro que esa pobre gente se estaba muriendo alrededor nuestro. Cerca del campamento, los más fuertes físicamente encendieron hogueras durante toda la noche. A cuantos pudimos entregarles algo de comida nos gratificaron con cantos y bailes perdurando hasta que la oscuridad terminara por conceder el relevo a los fuegos del oriente, anunciantes de nuevo día. La mayoría de las veces, al levantar el campamento, la muchedumbre pretendía seguirnos. Entonces los cosacos tenían ardua tarea para lograr apartarla continuamente, pues de lo contrario se hubiera formado tras nuestro una inmensa caravana. Al explicarles que no les queríamos ver más caminar a nuestras espaldas nos dejaban tomar una buena delantera y luego nos seguían durante días y días. A ellos se les unían muchos otros, a la vez que algunos, ya agotados, optaban por abandonarnos. Felices regresarían a sus aldeas y a sus campos, contando una y otra vez cómo de sus propios ojos vieron al Dios B, quien un día lejano sería Dios Todopoderoso de los cielos. A veces, el gentío de hombres y mujeres, al insistir en pedirnos comida, nos acorralaban de tal manera que era imposible seguir nuestra ruta. Los cosacos solicitaban entonces licencia al gran Alexandre para asustar a los campesinos con una carga de caballería, pero él, levantando su mano derecha frente a aquellos les respondía: «O dejadlos». Alexandre se había procurado una gran cantidad de monedas de plata las cuales llevábamos en nuestras alforjas, precisamente para repartirlas entre toda esa pobre gente ya que no les podíamos entregar comida. Los cosacos recibieron el encargo de distribuirlas a cuantos parecían más necesitados, aunque nos preguntábamos a dónde irían a comprar víveres. Mientras tenía lugar la operación lanzábamos los caballos al galope, de tal suerte que una vez hubiesen terminado los cosacos con las monedas ya estaríamos lejos. Aquellos nos alcanzarían después. La bondad de Alexandre era tanta que un pensamiento rozó nuestros cerebros. De seguir así, antes de llegar a Caide nos veríamos obligados en pedir limosna. Al marcharnos muy temprano pudimos comprobar cómo una gran muchedumbre de campesinos había dormido al raso. Al dirigirse Alexandre hacia su caballo cientos de mujeres se precipitaron para besar la tierra por él pisada. Luego se arrodillaron y con las manos en posición de plegaria, lamentándose a veces llorando, pidieron perdón para sus muertos, para sus hijos y para los ancianos. Dios trató de consolarlas, asegurándoles que los buenos y los inocentes serían tratados con justicia, tanto si habían muerto como si estaban vivos. Después nombró a uno de sus capitanes para que una vez concluida la toma de Caide se hiciese cargo del lugar, el cual pasaría entonces a llamarse Karabekh, según lo mandó él mismo. Por fin Alexandre y sus capitanes llegan al río Oronte, llamado también por los payos Oronte y más cariñosamente Eoro en su tramo final, Guadalquivir, según les dijeron unos aldeanos. Preguntan si pronto aparecerá la Andilucie, y tal como les explicaron hubieron de cabalgar todavía un par de días para poder observar cómo una bella llanura se les descubría a ambos lados del río. Todos confesaron enseguida que lo contado por los payos sobre su tierra no había sido una exageración, pues el panorama era una auténtica maravilla. Ninguna llanura puede deslumbrar por su inmensidad a los capitanes de Alexandre. Estos en su mayor parte nacieron en el lugar de la tierra donde existen las más extensas, pero reconocían como hasta el momento nunca vieron una con tal enorme cantidad de jardines, acequias, y flores de todos los colores, yendo del amarillo al rojo, del blanco al violeta, pasando por toda la gama de tonalidades. Pero quizá lo que los Bere encontraron ser lo más extraordinario fue el cielo de un azul sorprendente, tanto por la intensidad de su color como por su pureza absoluta. Era la primera vez que veían el cielo sin ninguna nube. Llegaron por fin en un lugar muy agradable donde el río es anchuroso, bordeado de cañaverales y de frondosa vegetación. Alexandre, al quedar extasiado por semejante belleza, ordena establecer el campamento por unos días. Tal lugar llegará a ser muy célebre a causa de esta decisión del zar, porque al día siguiente,
él y sus capitanes fundan la ciudad de Cardube, Córdoba. Para realizar este acto solemne Alexandre coloca la primera piedra de una gran basílica, la cual quiere se levante en honor y memoria de la gesta troyana. Con el tiempo Cardube será una famosa ciudad a consecuencia de su basílica troyana, cuyos cimientos, murallas, torre y varias esculturas originales existen todavía. Algunas partes han sido restauradas o reformadas por los árabes, los cuales quisieron rendir culto a la gran ciudad de Dios, tan cantada por los poetas bere y árabe, cuyos relatos maravillosos leyeron en la Meca, Medina y Damasco, desde tiempos inmemoriales. Uno de los manuscritos explicaba entre otras cosas cómo Cardube o Cordube llegó a ser muy concurrida por su mercado de caballos y arreos, llegando a tener una población de más de 50.000 habitantes alrededor de 2500 años antes de esta era. Volviendo al relato de la conquista y ocupación de la Andilucie quería decir, grande llanura, unos meses más tarde fue llamada Andalucie, grande llanura de Dios. Omitiré las innumerables explicaciones y relatos de los bere acompañando a Alexandre, refiriéndose a las poblaciones, a los lugares recorridos, a los diversos incidentes acontecidos, como el de una madre dando a luz a sus trillizos delante mismo de la tienda de Alexandre, el del niño ciego recobrando la luz del día, mientras él le hablaba y le acariciaba, etc., etc. Embriagados de luz y de vegetación, de color azul y de color verde, con un soberbio, sol reinando como el único señor visible del cielo sin nubes, Alexandre y su comitiva llegan a otro lugar fantástico, en donde el río es más profundo.